Abrazo recibido, porque cuando uno está nervioso necesita abrazos. Saludos y Justamente. bendiciones a todos. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes. Y qué bendición que hayan llegado ya a su último bimestre. Eso es una maravilla. Así que han sido los que han perseverado y que estamos ya entonces por culminar este diplomado con esta asignatura. Así que agradezco a Dios por esta oportunidad, agradezco a los organizadores, a las sociedades bíblicas en general de Latinoamérica que se unieron para este diplomado y al personal técnico que está por allí tras cámara, que siempre es nuestro soporte y nuestro apoyo. Un abrazo grande a todos los que conozco y con los que he compartido en algún momento y a los que no, estamos aquí entonces para conocernos. Bien, la materia que nos convoca el día de hoy es la pastoral del trauma. Y de eso vamos a estar conversando en las próximas 8 semanas, la de hoy y las 7 que faltan. Hay algunas cosas que para mí son importantes dejar sobre la mesa con respecto a el conocimiento y a la información y al uso que hacemos de ella. Y la primera cosa que quiero compartir con ustedes es que soy una fiel creyente en la construcción colectiva del conocimiento. Todos los que estamos acá reunidos, creo que el que menos debe tener por lo menos 18 años. Y ya eso es una experiencia de vida importante. Así que el conocimiento también creo que se construye de forma dialógica. No pretendo y jamás sería mi intención presentarme aquí como que manejo toda la información, sino que entre todos vamos a construir este conocimiento y sobre todo vamos a establecer ciertas pautas para el uso que vamos a hacer de esa información. Por allí hay una frase común que dice que el conocimiento es poder. Y el Señor nos ha otorgado poder y tenemos que saber cómo usar ese poder y qué vamos a hacer con él. Bueno, dicho esto, vamos entonces a entrar en materia. Voy a compartir la pantalla. Entiendo que la clase la vamos a dividir en 2 bloques. Vamos a tener un primer bloque, vamos a ir revisando una presentación de PowerPoint. Luego vamos a tener un lapso entre unos 10 o 15 minutos para formular algunas preguntas, hacer algún aporte, alguna inquietud. Luego el segundo bloque de 45 minutos y otro espacio para preguntas al final. Así que todas las dudas o las preguntas por allí que vayan surgiendo, por favor tomen nota. En los momentos destinados para eso las revisaremos. Y si por alguna razón no nos diera el tiempo de la clase, pues en los foros y en la plataforma estamos para eso, para comunicarnos, para intercambiar preguntas e información. Muy bien, vamos entonces a iniciar la presentación. Pastoral del trauma. Este es el nombre que se le ha dado a esta materia. Y la clase de hoy vamos a revisar la terminología que vamos a usar, la terminología que nos ocupa. El Señor en su palabra, una cosa que dejó muy clara es el valor y la importancia de cada palabra. Y en todo proceso de conocimiento, en toda relación inclusive, las palabras son básicas. Y digo esto primero porque vamos a revisar los términos hoy, pero también porque entiendo que los que están acá en el diplomado es porque ejercen, han ejercido o quieren ejercer la consejería y la orientación. Y una cosa que toda persona que se dedique a ese oficio debe tener presente es darle valor a la palabra de la persona que va a escuchar, de la persona, a las palabras de las personas que acuden a buscar su orientación, su servicio, su consejo. Y con las palabras a veces pueden ser
bueno, no es engañosa la mejor palabra, pero tienen múltiples significados. Y por tanto, un error que solemos cometer los seres humanos es dar por sentado el significado de lo que la otra persona está diciendo. Y aprovecho para decirles que eso ya es un error de base en cualquier relación de consejería, en cualquier relación terapéutica. Yo como consejera, como persona que escucho personas, yo necesito verificar con quién estoy hablando, qué palabras está usando, por qué las está usando, qué significado le otorga y por qué no está usando otras, sino esa específicamente. Y esto es algo que por lo menos a mí me ha servido para la vida y creo que toda persona que ejerza la consejería necesita darle valor a las palabras de la persona que va a escuchar. Muy bien, y por eso entonces quiero que comencemos esta materia revisando esta terminología. Hay muchas otras, pero vamos a revisar las básicas. La materia se llama Pastoral del Trauma. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es eso de pastoral? ¿A qué hace referencia? Si realmente es lo que yo pienso que es, o si hay otras pautas en este oficio, porque finalmente es un oficio maravilloso, pero un oficio. Bueno, por allí hay un autor que se llama Orlando Costa, que tiene un background bien interesante, que sabe que se paseó por varios ámbitos, desde el ministerio, desde la teología, desde el ejercicio de su docencia, y él presenta este concepto. Dice, entiéndase por pastoral toda aquella acción que busca correlacionar el evangelio, entre paréntesis, o la fe cristiana, con las situaciones concretas del diario vivir, sirviendo de puente para la experiencia. Y aquí da como su propia interpretación de experiencia y lo vincula con internalización, incorporación y actualización de la fe cristiana. Bien, este es el concepto. Y ahora me gustaría desmenuzar un poco qué intenta decirnos el autor con este concepto. En primer lugar, podemos ver allí que pastoral entonces alude a acciones concretas. De modo que quien está ejerciendo la consejería, quien está brindando acciones sí, cuestiones pastorales en una situación traumática o a una persona que ha vivido una situación traumática, implica que el que está en el rol de consejero tome ciertas acciones. Y la otra persona, el aconsejado en este caso, necesita también tomar acciones. Eso lo vamos a ver más en detalle a lo largo de la materia. Estas acciones buscan correlacionar. Este término correlacionar tiene que ver con la relación directa, bidireccional, que ocurre entre dos fenómenos o entre dos situaciones. De modo que aquí lo que necesitamos correlacionar es la fe cristiana, los principios bíblicos del evangelio, con las situaciones concretas del diario vivir. Es decir, no es nada que pertenece a otro ámbito, no es nada muy complicado. Son esas cosas que nos pueden ocurrir en nuestra vivencia particular y que nos pueden afectar de alguna forma, que ya vamos a revisar más adelante el concepto también de trauma, y que el consejero tiene la posibilidad en esa relación de consejería de vincular esas situaciones con el evangelio, para que se establezca un puente, es decir, un vaso comunicante entre lo que ocurrió y la fe cristiana. De manera que la fe cristiana en estas situaciones salga fortalecida. La fe de la persona, pero también la fe del consejero. Para que el evangelio y sus principios sean enaltecidos
Y esto ocurre cuando hacemos la vinculación con lo que sea que la persona esté viviendo. Así que hasta aquí entonces tenemos que pastoral son acciones, acciones en las que se unen y se vinculan los aspectos evangelísticos o de la fe cristiana con los aspectos del diario vivir, de modo que la experiencia sale fortalecida, que la experiencia sirve para fortalecer la fe de estos dos sujetos que están ahora en una relación de consejería. Bien, este entonces es el concepto que hemos tomado para trabajar en esta materia respecto a la palabra pastoral, a lo que implica. Hay una imagen que creo que todos podemos tener grabada por allí en nuestra mente, y es esa imagen del buen pastor cuando aparece el pastor con la ovejita puesta sobre los hombros, llevando o cargando a la ovejita. Y para mí creo que esa es una de las imágenes más ilustrativas de ese proceso de pastoral o de pastorado. Y es ese momento en que la ovejita, por lo que sea que le haya pasado, no puede sola recorrer el camino, sus fuerzas no le dan, su condición física no le da para eso, y el pastor, quien está ejerciendo el pastorado, la toma en sus hombros, la toma en sus brazos, y sin descuidar al resto del rebaño, va llevando a esta ovejita. Obviamente, esto ocurre en ciertos tramos, no es que se carga a la oveja durante toda la vida, pero sí es necesario que sepamos que ese proceso de pastoral, de atención, sobre todo cuando la persona ha atravesado una situación traumática, implica un esfuerzo de nuestra parte de poder acompañar, sostener y en ciertos momentos puntuales cargar a esa persona. Cargarla con ese amor y con esa dedicación hasta que la ovejita pueda volver a andar sola, hasta que la persona pueda empezar a funcionar normalmente. Y esa imagen me gustaría que la tuviésemos presente a lo largo no solo de la materia, sino de todo nuestro tiempo en esos procesos y en ese ejercicio de consejería. Porque si bien es cierto, necesitamos información, necesitamos conocimiento, pero creo que lo más importante es ese amor y esa disposición para poder cargar a la persona en un momento específico. También necesitamos herramientas y estrategias para poder identificar cuándo necesitamos hacer eso y cuándo no. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar también en otro encuentro. Bueno, seguimos entonces revisando los términos básicos. Uy, perdón. Una de las cosas que está implicada en este proceso es el verbo cuidar. Y todos sabemos que los verbos implican acciones. Entonces, cuidar es algo que nos corresponde cuando estamos aconsejando, orientando, acompañando a alguna persona. Es poner a resguardo a alguien, es poner atención en esa persona, es preservarlo, guardarlo, conservarlo y asistirlo. Yo sé que la palabra cuidar la usamos cotidianamente en nuestro lenguaje y también sé que ya conocemos el significado. Solo quiero hacer el énfasis en que en esta situación de consejería, de orientación, estamos cuidando nada más y nada menos que a la corona de la creación, a la razón de ser del amor de Dios, que es a las personas. Así que una relación de consejería, una relación terapéutica desde nuestra fe, siempre va a poner el énfasis en la persona, en cuidar a ese ser humano, sea lo que sea que haya hecho, por la situación que haya pasado, las condiciones en las que se nos presente.
pero no nos corresponde a nosotros que ejercemos o que vamos a ejercer este oficio, nos corresponde preservar. La palabra preservar, en mi cabeza yo la relaciono con eso que se hace en los museos con las obras de arte. En los museos esas obras tienen una luz específica, una temperatura específica, a veces no se les puede tomar foto con flash o están resguardadas como en cajitas de vidrio para que no se le acerque, para que el medio ambiente y las condiciones no lo deterioren, etc. Eso es un proceso de preservación, de conservación. Y nosotros, desde la consejería, necesitamos hacer eso. O sea, esa es nuestra razón de ser. Que ese ser humano que acude a nosotros en consulta sea preservado, sea resguardado, que en el momento específico podamos asistirlo. Si la razón de nuestra consejería, si la razón de nuestro oficio no es el ser humano, entonces estamos ejerciendo el ejercicio, estamos ejerciendo el oficio equivocado. La razón de ser de ese ejercicio, de ese oficio, siempre, siempre va a ser el ser humano. Porque finalmente es por quien vino Jesús a morir. Vino a morir por los seres humanos. No por las instituciones, no por los cuerpos de conocimiento, no por el conjunto doctrinal, vino a morir por seres humanos. Y si ejercemos la consejería, si ejercemos la orientación, debemos enfocarnos en el cuidado al ser humano. Asesoramiento tiene que ver con dar consejos. Eso no es muy complicado. Lo que sí puede ser complicado es desde qué posición me ubico para dar ese consejo y en qué me estoy basando. Vuelvo otra vez al primer verbo. Siempre nuestro consejo debe ir en función de preservar, de guardar, de conservar y de asistir a esa persona valiosísima que acude a nuestro espacio, que acude a nuestro lugar de consejería, etc. Hablamos también de lo espiritual y de eso vamos a hablar a lo largo de toda la materia, porque es algo que está, es como el eje transversal de esta materia y del ejercicio de la consejería. Y allí un concepto de la RAE es que lo espiritual alude a esa parte inmaterial del ser humano, a la cual se le atribuyen sentimientos, inteligencia, inquietudes religiosas, y que, dice allí, está en contraposición a lo material. Ya decíamos que el conocimiento es dialógico. Esta es la definición de la RAE. Pero más adelante vamos a ver otra información que nos va a permitir un poco reinterpretar esto y ver si realmente lo espiritual está en contraposición con lo material o si se ubica en otro espacio. Eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Bien, la materia tiene que ver con el trauma. Y por eso es necesario entender el concepto de trauma. Como en casi toda la terminología, hay varios conceptos. En este caso, comparto con ustedes dos definiciones. Una tiene que ver con la etimología, tiene que ver con el concepto elaborado por el Instituto Trauma Healing, en el cual he sido formada, y desde el cual nos vamos a posicionar para ciertos aspectos de esta materia. Entonces, la palabra trauma. La palabra trauma últimamente, de cierto tiempo para acá, la hemos estado usando como sociedad de forma muy coloquial. Incluso a veces la usamos de forma jocosa y también de manera peyorativa. No, es que esta persona lo que está es traumada. O no, mira, es que salí del tráfico con un trauma. Y la usamos y en esa coloquialidad, en lo cotidiano en que usamos el término, las palabras se van desvirtuando de su significado original, pero también se va modificando, porque el lenguaje es dinámico, se va modificando ese significado.
Por eso siempre es importante acudir a la etimología de la palabra para ver a qué hacía referencia o a qué hace referencia en su raíz, en su origen un poco más puro. Y la palabra trauma viene entonces de una palabra de origen griego, idioma que no manejo, así que no voy a exhibirlo ante ustedes, pero que significa literalmente herida. Un trauma es una herida, pero no es cualquier herida. Fíjense que la etimología tiene que ver con una raíz que implica moler girando. Esto es, o en alusión, en referencia a estos molinos de piedra que se usaban en la antigüedad y que aún en algunos pueblos por allí se usan, donde dos piedras muy pesadas, muy grandes, van una sobre otra y al girar van triturando, van desmenuzando el grano. Fíjense que entonces no estamos hablando aquí de una herida como que yo iba pasando por una esquina y me raspé, me hice un raspón. O de pronto me caí y me raspé un poco de rodilla. Tiene que ver con una herida profunda, con una herida con una situación por la que pasé como persona donde me sentí triturada, desconfigurada, porque un grano, al ser molido por dos piedras muy pesadas, se desconfigura, se deforma, pierde su esencia original y termina siendo otra cosa, termina siendo una masa o una harina, de acuerdo a la cantidad y a la, ¿cómo se llama? La fuerza con que haya sido triturado. Entonces, fíjense qué importante esto, que cuando una persona atraviesa una situación traumática, no vuelve a ser la misma. No es algo que pueda yo decirle, apelando a su fuerza de voluntad, no, pero párate, pero sigue adelante. No es algo que yo pueda darle unas palmadas en la espalda y que la persona pueda seguir funcionando de la misma forma. Un trauma, entonces, es una situación que por su magnitud, por las condiciones y por la situación en la que ocurre, me deforma como persona, me rompe, me hace perder la imagen original. Y aquí podemos echar mano a la imagen original que Dios puso en mí cuando me creó, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero las situaciones traumáticas nos van deformando, nos van eh, adulterando esa imagen de Dios que hay en nosotros. Así de grave es un trauma y más. Y un trauma, como vamos a revisar más adelante, y como decía el concepto que revisamos previo de pastoral, tiene que ver con situaciones cotidianas. Nos puede pasar en la privacidad de nuestra casa, nos puede ocurrir a lo interior de nuestro núcleo familiar o nos puede ocurrir afuera, como en un, qué sé yo, un accidente aéreo. Lo que quiero resaltar es que el trauma es una situación o es un fenómeno, más que una situación, es un fenómeno cotidiano. Ninguno de nosotros está exento de pasar por una situación traumática. Es más, a lo largo de nuestra vida atravesamos diversas situaciones traumáticas. Y seguro los que estamos acá conectados pudiéramos referir situaciones de nuestra vida personal en las que hemos sentido que nos están triturando, que nos están moliendo. Bien sea cualquier cosa, ya vamos a ver más adelante ejemplos de trauma, pero bien sea un divorcio de los padres, una situación de abuso, una enfermedad terminal, cualquier cosa que nos desconfigura, que nos altera, que no solo nos lastima, sino que nos tritura y nos transforma en una masa allí de dolor, de emociones, de sentimientos encontrados. Como cada uno de nosotros ha pasado por eso, podemos entender o podemos
asumir la importancia que tiene la situación o la experiencia para la otra persona. Y con esto estoy colocando sobre la mesa algo que vamos a revisar por allá al final de la materia, pero creo que es transversal también y tiene que ver con cuál es mi posición como consejero, cuál es mi posición como orientador, como persona que ejerce la pastoral a otros seres humanos. Entonces, ¿soy yo exento? ¿Soy yo la persona que todo lo sabe, que tiene revelaciones divinas y que me toca guiar e iluminar con mi conocimiento a las personas que acuden a mí? ¿O soy yo una persona que ha pasado por situaciones traumáticas, que conoce el impacto de las cosas y que por empatía y por amor puedo acompañar a la otra persona? Entonces, ¿en qué posición nos ubicamos para ejercer la pastoral, para ejercer la consejería y la orientación? Esto es, para mí, fundamental. Es más importante que el conocimiento, los títulos y los certificados que podamos obtener. Porque de la posición de donde yo me ubique es el uso que le voy a dar a ese poder que por gracia de Dios me ha sido conferido por medio del conocimiento. Porque si yo me posiciono en otra situación, si yo me posiciono como superior, como que todo lo sabe, como no voy a estar cumpliendo con eso de cuidar a la persona, no la voy a preservar. Al contrario, lastimar, puedo agravar su trauma, puedo juzgarla, puedo malinterpretarla y no se estaría entonces cumpliendo el cometido de la consejería. Así que, ¿dónde nos ubiquemos? ¿Cómo me veo yo como persona que aconseja, que orienta, que acompaña? Es fundamental, es vital para el ejercicio de este oficio que por demás es maravilloso. Por lo menos a mí me encanta, pero demanda de nosotros claridad en nuestra posición y en nuestra identidad también. Bien, el Instituto Trauma Healing define entonces que un trauma ocurre cuando nos sentimos abrumados por el miedo intenso, la impotencia y el horror. Y todos los que acá han hecho la capacitación, el taller de Trauma Healing, conocen esta definición. Fíjense que hay cosas importantes en esta definición. Tiene que ver primero con cuando nos sentimos. Tiene que ver con lo que la persona siente. Y lo que la persona siente no tiene posibilidad a ser discutido ni debatido. Cada quien tiene el derecho a sentir lo que quiera sentir. Cada quien tiene una configuración específica en su aparato psíquico para sentirse abrumado por lo que sea. Yo no puedo juzgar a alguien y decir, pero eso que te pasó, a mí me pasó eso y no me sentí de esa forma. O me parece que es una tontería. Eso se llama invalidar los sentimientos del otro. Así que como lo más importante en este proceso es la otra persona, yo tengo que darle valor e importancia a lo que esa persona siente o sintió en el momento. Entonces, el trauma ocurre cuando nos sentimos abrumados. Abrumado tiene que ver con desbordado, cuando algo sobrepasa mi capacidad de manejarlo. Y otra vez, mi capacidad de manejar cosas es diferente del resto. Yo no puedo juzgar ni comparar la mía con la del otro, por el miedo intenso, por la impotencia y por el horror. Esas tres cosas están implicadas o están vinculadas en el proceso o en el concepto de trauma que establece el Instituto Trauma Healing. Bien, en los Salmos y en el resto de la Biblia, pero solo quise traer a colación algunas menciones que hacen los Salmos a lo que pudiéramos sentir o lo que pudiera sentir una persona cuando transita por esta situación.
Voy a rescatar aquí el hecho de que estamos hablando de personas que pasan por situaciones traumáticas. Y eso es distinto a etiquetar a una persona como traumada. Y aquí hago alusión a ese significado peyorativo que a veces le damos a la palabra trauma. Es un traumado, está traumado, te dejó traumado y lo usamos de forma despectiva. Entonces, no se trata en este quehacer, no se trata de etiquetar personas. Se trata de identificar que en la vida hay situaciones que nos pueden generar traumas. Hay situaciones traumáticas en la vida de todos nosotros. Por eso es importante el hecho de no usar nunca la información, el conocimiento, para poner etiquetas despectivas ni peyorativas, porque ahí ya estamos faltando a la dignidad del ser humano. Bien, hay solo 3 citas que coloqué allí. La primera es de la Reina Valera contemporánea y es el Salmo 109, 22. Y dice, te necesito, pues estoy muy afligido. Mi corazón tiene profundas heridas. Es importante y me encanta, alguien me dijo una vez y me apropié de esa frase, que el libro de los Salmos es como un gran catálogo de emociones. Es un gran catálogo de los sentimientos que puede experimentar una persona. Lo primero que dice ese texto es la necesidad que tenemos de Dios cuando nuestro corazón está así. Nuestro corazón tiene profundas heridas, o dice ya el salmista, mi corazón tiene profundas heridas. Y aquí vamos a lo que ya revisamos de la etimología de la palabra. No tiene que ver con un rasponcito, no tiene que ver con que algo leve, tiene que ver con que lo que sea que haya ocurrido, por la razón que sea, me lastimó profundamente. Y lo que lastimó fue mi corazón, que en la Biblia el corazón hace alusión a la mente, al alma, a donde están nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y por allí también nuestra identidad. Así que cuando atravesamos una situación traumática, como ya veíamos, el grano pierde su identidad y pasa a ser masa, las personas también perdemos nuestra identidad o por lo menos se nos desfigura por un tiempo y eso nos afecta. Y eso genera aflicciones, eso genera sentimientos terriblemente dolorosos. El Salmo 147.3, en esta ocasión en la versión Reina Valera del 60, dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aquí Él hace alusión al Señor y esa palabra quebrantados de corazón pudiésemos traducirlo como trauma. Pudiésemos traducirlo como una persona que ha vivido una experiencia que lastimó profundamente su corazón. Y aquí vamos teniendo luces también de nuestro oficio, de lo que nos corresponde. Y es hacer con las personas lo que Dios haría. ¿Y qué hace Dios con una persona que ha experimentado una situación de trauma, una situación traumática? Bueno, lo sana y venda sus heridas. El proceso del vendaje de una herida, los que han hecho alguna actividad por allí de primeros auxilios, tiene que ver con, primero, reconocer la herida, o sea, identificarla, ver de qué se trata. Luego, el proceso de vendarlo o del vendaje implica que haya una venda, que la venda esté limpia, que esté esterilizada, que esté enrollada de la forma correcta, porque si no está enrollada de la forma correcta va a generar una complicación. Y además que sea colocada en el sitio de la forma idónea. Una venda mal colocada puede generar, puede agravar la herida, puede ser más apretada de lo necesario, eso puede generar que se dificulte el flujo sanguíneo o puede mover algo que no se debió haber movido. Así que esto de vendar las heridas tampoco es nada a la ligera. Bueno, yo podría decir que en la consejería, en la orientación y en la pastoral, nada es a la ligera.
porque estamos otra vez tratando con seres humanos. Así que cada cosa que hagamos, que digamos, cada acción, cada actitud, cada pensamiento es importante. Y es por eso que este oficio no es para todo el mundo. Es por eso que este oficio no es para, perdón, para tomarlo a la ligera. Y no es tampoco para tratar de resolver las cosas como a mí se me ocurre, sino que requiere una preparación, requiere un entrenamiento, requiere capacitación, sobre todas las cosas requiere amor y empatía. Esta semana conversaba con alguien, esa persona me recordaba la importancia de la empatía y estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que sea que hagamos, tenemos que hacerlo desde la empatía, desde tratar de entender lo que la otra persona está sintiendo. Muy bien, entonces, según el Salmo 147:3, el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Ese vendaje también me lleva a pensar que implica un proceso y como todo proceso se lleva un tiempo. No hay soluciones automáticas en una situación de trauma. No hay una palabra única que yo pueda decirle y que la persona ya haya quedado formateada, haya quedado ya 0 kilómetros a nivel de emociones y sentimientos, sino que hay procesos, hay tiempos, y eso también tenemos que conocerlo, respetarlo y entenderlo. Y el último versículo que está allí colocado tiene que ver con el Salmo 34:18, en esta ocasión, en la versión Dios habla hoy. Y dice que el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos. Esta frase me encanta porque me remite a toda esa música que llamamos cortavena, a toda esa música que nos remite por allí a las situaciones de despecho. Y es que a veces nos cuesta mucho reconocer que han habido situaciones que literalmente nos han roto el corazón. Porque por lo general andamos por la vida haciéndonos los fuertes, haciéndonos los que podemos con todas las situaciones, o por el cargo que ocupamos o por el rol que desempeñamos, bueno, tenemos que fingir que somos fuertes y que somos inmunes a las situaciones que nos ocurren o que le ocurren a otras personas. Pero aquí el salmista, con toda su desparpajo, con toda su honestidad, habla de los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Y esto no tiene que ver con si conozco o no del Señor, con si tengo o no información bíblica, si crecí en un lugar cristiano o no. Esto tiene que ver con que yo sea un ser humano y tenga un corazón. Estos son como los dos requisitos necesarios para yo experimentar una situación traumática. Hay situaciones que nos rompen el corazón. Hay situaciones que nos destruyen, que nos desconfiguran. Y estas situaciones son individuales y particulares para cada uno. Entonces, nosotros como personas, primero debemos tener la honestidad y la capacidad para reconocer que a mí, aunque sea yo quien en cierto momento dé el consejo o la orientación, mi corazón también se rompe en pedazos. Y a veces el corazón se nos rompe en pedazos escuchando la situación de la otra persona. Eso se llama por allí trauma secundario. Eso también lo vamos a ver por ahí. Cuando la situación del otro es tan intensa o tan impactante que a mí, que no la viví, pero estoy viendo su situación, también se me rompe el corazón. También hace que pierda la esperanza. Entonces, esas situaciones ameritan de nuestra honestidad. Y hago énfasis en esto porque a veces hemos tenido enseñanzas por allí equivocadas y se nos ha hecho creer en algunos espacios que conocer nuestras emociones, sentirlas o expresarlas, tiene que ver con gestos de debilidad, tiene que ver con signos de que no estoy siendo espiritual, de que no estoy aplicando la Biblia, etc. Y el común de las veces, ¿cómo se llama? El estigma con el que cargamos los que
hacemos algo con la salud mental y tiene que ver con, pero ¿cómo vas a sentir eso tú si tú eres psicólogo? Pero si tú eres pastor, ¿por qué te sientes así? Etcétera. Entonces, eso es una información tergiversada que a veces nosotros compramos. A veces nosotros queremos creer eso, pero no es cierto. Todos tenemos un corazón, a todos se nos puede romper en cualquier momento. Me disculpo por mi chatarrero de confianza que va pasando por la esquina, buscando no sé qué es lo que compro. Ese es el sonido que puede entrar de ambiente. Bien, entonces nosotros tenemos el corazón y se nos puede romper, y en cierto momento o en muchos momentos de nuestra vida también somos susceptibles a perder la esperanza. Y el hecho de que nos podamos identificar como humanos y que podamos reconocernos como humanos es lo que nos va a permitir atender humanos. Es lo que nos va a permitir acompañar a otro ser humano en ese momento de corazón roto o de pérdida de esperanza. ¿Y qué hace el Señor con las personas así? Está cerca. Es lo que dice allí. Está cerca. Y es lo que nos corresponde a nosotros, estar cerca. Saben que a veces hay personas que ejercen la consejería o la psicología desde la distancia. Y no hablo de la distancia geográfica, hablo de distanciarse o de tratar de distanciarse de la persona y de colocarme yo como inmune a lo que sea que le esté pasando. Pero el Señor no hace eso. El Señor acompaña, atiende, restaura y salva desde la cercanía, desde el estar allí codo a codo con la persona. Así que estas son ciertas menciones. Es una invitación a que podamos releer la Biblia ahora con ojos de consejería, con ojos de ese pastor que se coloca la ovejita en los hombros para llevarla adelante. Bien, vamos a dejar hasta aquí en este momento y voy a cerrar la presentación para que me dejen descansar la garganta e invitarles a que hagan sus preguntas, sus comentarios, etcétera. Entiendo que la dinámica que hemos usado en el diplomado o en los diplomados para las preguntas es que suban la manito, como lo acaba de hacer Carolina desde Chile, suban su manito y como hace María, y allí les damos la participación para sus preguntas e intentamos responder. Carolina, bendiciones, bienvenida. Adelante con tu pregunta. Amén, bendiciones para ustedes y feliz día a todos. Qué bueno verlos otra vez. Tecris, me parece tan bueno lo que acabas de decir. Yo en verdad que ejerzo la consejería hace tiempo, más que todo de puras mujeres. Y bueno, yo viví algo parecido a eso que dices, ¿no? Que yo dije, no puede ser. Y es que cuando uno pues, tiene ese trauma, cuando escucha lo que pasó con la otra persona. Tuve un caso de una mujer que fue violada repetidamente por la pareja y eso, no sé, hizo cosas en mí muy, muy como fuertes, ¿sí? Incluso yo sentí incluso rabia, sentí como algo que me hirió a mí también, porque a esa persona, a su pareja yo lo veía también, o sea, yo podía conocerlo y eso, entonces, wow, tuve que hacer el doble proceso. Entonces, qué importante es que nosotros como consejeros, ¿verdad?, estemos conscientes de eso y ver cómo manejar eso nosotros también. Así que me encanta eso que acabas de comentar. Gracias, Tecris. Gracias, Carolina. Y para hacer publicidad, en las últimas 2 clases de la materia vamos a hablar acerca de las estrategias, cómo podemos cuidarnos, cómo podemos también preservar nuestra salud mental y emocional en esas situaciones que nos tocan la cotidianidad de la consejería. Gracias, Caro. Habían otras manitos levantadas que ahora no las veo. No sé. Perfecto. María Cristina, adelante. Buenos días.
Sí, bueno, yo quería preguntar o quizá comentar acerca de cuando hay una consejería, pero siempre se nos ha enseñado que para uno poder dar una consejería tiene que tener un corazón completamente sano. Yo digo, esto es posible porque a veces cuando uno escucha y como tú dices, está acompañando a alguien, como que te trae a la memoria que quizá muchas de esas cosas te pasaron a ti también, ¿no? Y hay como un pequeño shock ahí interno que claro, uno lo puede esconder ahí bien, pero como que te estremece un poco y yo quisiera saber si tu opinión respecto a eso, de cómo es posible que un corazón pueda llegar a estar totalmente sano, si es así, para poder atender a otra persona. Y yo digo también, porque la vida puede estar muy sano, el Señor te puede sanar, pero la vida no es tan plana, siempre trae situaciones en que uno también puede ser movida, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar o escuchar tu comentario. Gracias. Gracias, María. Y qué importante lo que nos pone sobre la mesa. Fíjense, un corazón sano no implica un corazón sin cicatrices. Un corazón sano implica un corazón que constantemente está expuesto, porque a veces también asociamos las situaciones traumáticas con cosas de nuestro pasado o nuestra niñez y que ya, pero en verdad, cada día de mi vida que yo me despierto, soy susceptible o puedo ser sujeto de situación traumática, cualquiera que sea que ocurra. Entonces, el consejero primero debe estar consciente de que permanentemente necesitamos estar en un proceso de sanidad. Por eso también, eso lo vamos a ver más adelante, pero les anticipo, todo consejero o toda persona que ejerza este oficio debe tener a su vez un consejero, un pastor, un psicólogo, un terapeuta. Y la otra cosa es, si pudiésemos hacerle una radiografía a nuestro corazón, son corazones llenos de cicatrices. Y la característica de la cicatriz es que ya no duele, pero no desaparece. La cicatriz está allí. Entonces, más que estar en una sanidad completa, que eso creo que solo vamos a tener cuando estemos en presencia de Dios en el cielo, lo que necesitamos es tener la disposición y la entereza para reconocer cuando necesito un proceso de sanidad en cierta área. Y yo estoy convencida que a veces las personas que acuden a nosotros, también Dios lo permite para que nos sirvan de espejo y nos permitan ver situaciones que yo misma tengo y que necesito trabajar. Más adelante, en otras clases que no se pueden perder, vamos a ver por ahí un poquito de transferencia, contratransferencia y cosas que son importantes, que se manejan desde la psicología y que son importantes para saber desde la consejería también. Bien, Jenny, ¿sí? Tienes la manita levantada y después Daniel. Adelante, Jenny. Buen día. Hola, buenos días. Dios me los bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente conectado con ustedes. Yo tengo una pregunta, no sé si es antiprudente, pero tengo una buena o mala costumbre, no sé, pero es que nace de mi corazón. En varias ocasiones me ha tocado encontrarme con personas que no conozco, que nunca las he visto en mi vida, y me doy cuenta que están en situaciones tremendas. Inclusive últimamente me encontré con una chica sentada en el borde de en la calle, y yo venía caminando y la vi tan descontrolada allí llorando, y me acerqué y me senté con ella en el bordillo y entablé una charla con ella. Me contó ya su situación. Ese día esa chica había tomado la decisión de quitarse la vida. Entonces, pues bueno, conversé con ella, me tomé el tiempo necesario para conversar con ella. Inclusive me dijo, era porque la habían echado de su casa y tenía un hijo en un hospital donde ya no tenía dinero para pagarle sus medicinas, y había optado por quitarse la vida y dejar al niño en el hospital. Bueno, uno de los ejemplos, como los tantos que me han ocurrido. Entonces, yo no sé si es bueno esto de acercarse a las personas, que aunque uno no las conozca, que cuando uno camina y se topa con muchas personas y de repente hay uno por allí que le toca el corazón y dice, no, le pasa algo y necesita algo. Entonces, no sé si lo hago bien o está mal esto de acercarse a las personas por sí, simplemente por el impulso de querer ayudar. Gracias, Jenny, por tu comentario y por tu pregunta. Mira, yo creo que cualquier acción que una persona tome en beneficio de otra
sobre todo si es en situaciones puntuales, creo que es algo positivo, creo que es algo bueno. Creo que lo que es malo o lo que puede ser negativo es la indiferencia. Pero si tienes esa percepción, si tienes esos sentidos allí agudizados que te permiten identificar este tipo de personas o a personas en estas situaciones y hay algo que puedas hacer por ellas, yo creo que eso es bienvenido. O sea, no creo que haya maldad en ello. Lo que sí debemos conocer es cuáles son nuestros límites, como cuando un paramédico recoge o levanta un accidente de tránsito que estabiliza, toma los signos vitales, pero luego remite al hospital, luego remite al médico. Eso ya es otra fase. Pero atender a la persona en situación de vulnerabilidad, yo creo que es importante y necesario. Daniel, buen día, un abrazo, bienvenido. Estás sin micrófono, Daniel. Reinicia, ahora. Perdóname, pero no me puedo privar de decirle a la hermanita que esto es un don del Espíritu Santo. Cuando tú ves una persona a tu alrededor y Dios te toca para hablar con ella, perdóname, qué ricura. Hermanita, eres un don de Dios. Perdón, me meto donde no toca. Es que los pastores somos así. Bueno, Tekeris, te conozco, sé quién eres fantástica, eres una persona que vamos a disfrutar con tus enseñanzas. Pero tengo una pregunta. Yo estoy aconsejando a una persona, yo estoy en España, ahora es la tarde, pero a veces ahora estoy aconsejando en Honduras a un líder, a una persona que está haciendo un gran trabajo, pero él está pasando un trauma, una situación que no puedo contar, evidentemente, pero hablábamos de personas de su alrededor que también han sufrido traumas. Y al final él decía, pero no puede ser que todos tengan traumas. Y yo no sé cómo contestar eso, porque a ver si le digo, sí, todos hemos tenido traumas, es como generalizar. Y es difícil cómo explicar a las personas que estás aconsejando que realmente él no es si es un matrimonio, él no es el traumado único, es que ella también ha sido traumada por otras situaciones, porque a veces se encuentra el hambre con las ganas de comer, que digo yo. Y de verdad que a veces se juntan cada par porque están en problemas del corazón. Entonces, no sé si me explico yo. Seguro. Gracias, Dani, por esa pregunta. Y fíjense que es importante con lo que traes a colación y creo que tiene que ver con lo que estábamos revisando. No necesariamente implica que sean personas traumadas y vamos nosotros entonces a empezar a optimizar el uso del lenguaje, sino personas que han atravesado situaciones traumáticas. Y todas las personas atravesamos situaciones traumáticas. La única forma que no haya usted atravesado una situación traumática es que usted haya crecido en el jardín del Edén antes del pecado. Porque si fue después, igual ya la fregamos. Entonces, todos estamos expuestos y hemos experimentado situaciones traumáticas. Algunos habrán encontrado solución y sanidad a su situación, otro aún está en proceso, otro ni siquiera sabe que pasó por esa situación, pero todos estamos expuestos a situaciones traumáticas. Fíjense que eso que se llama la línea de la vida, que es lo que da el aparato cuando la persona en el médico, en la unidad de cuidados intensivos, está pegado al monitor. Ven que la línea es de picos arriba y abajo, porque eso es la vida. Cuando la línea está continua, es porque se murió, ¿verdad? Entonces, aquí no hay nadie en línea continua, porque estaría muerto. La vida son picos, unos más altos, unos más bajos, unos más largos, unos más cortos, pero eso es la vida. C'est la vie, dicen los franceses, me parece. Bien, rapidito así, rayos, no veo esta letra. Voy a sacar mis lentes aquí. Yader. Yader, ¿es tu nombre? Sí,
Gracias. Adelante. Me hiciste Gracias sacar los por- lentes. Cuéntame rapidito tu pregunta y seguimos con la clase. Sí, y mi pregunta directamente es, ¿cómo saber cuándo una persona ha superado un trauma? Parto de esto rápidamente. Estoy aconsejando, ¿no?, a una persona, tiene traumas bastante fuertes, desde violaciones, la muerte de un ser querido y cosas así. Pero llegó un momento en las sesiones en que ella dijo, yo creo que ya estoy bien. O sea, el aconsejado determina que ha superado su trauma, o uno diagnostica a la persona y le dice, oye, todavía falta, o cómo hacer de manera de que uno no concluya, digamos, un proceso antes de que deba de ser concluido, y cómo evitar también sobrecargar, digamos, el proceso y estar dándole vueltas al asunto. O sea, ¿es el aconsejado que determina eso, o cómo debo yo encontrar un indicador que me diga, bueno, ya este ciclo ya fue cerrado, o este proceso de trauma ya ha sido superado? Muy bien, gracias por la pregunta, súper interesante, y la vamos a responder con mayor amplitud en próximos encuentros. Pero así como para no dejar la pregunta en el aire, yo creo que uno de los indicadores básicos tiene que ver con el dolor, tal como las heridas físicas. Cuando la persona puede hablar sobre lo que ocurrió y ya no hay dolor, eso es un buen indicador. Ahora, ¿quién determina y en qué momento la finalización de la relación terapéutica o del proceso de consejería? No se pierdan los próximos capítulos y sigamos en sintonía de Sociedades Bíblicas Unidas. Así que vamos a continuar con la presentación. Luego vamos a tener otro espacio, si podemos administrar bien el tiempo, vamos a tener otro espacio para responder preguntas. Ok, ahora se me activó una cosa aquí que no puedo cerrar. Chévere, entonces nos quedamos aquí. A ver, y ampliamos. Muy bien. Seguimos entonces, recuerden que en el día de hoy solo estamos revisando terminología básica. Y en terminología básica quiero compartir, seguro la mayoría ya lo sabe, solo vamos a unificar criterios. Los profesionales de la salud mental nos regimos básicamente como por dos grandes textos que nos permiten identificar o diagnosticar cosas. Y en este caso, solo quiero hablarles del CIE-10, que seguro la mayoría conoce, pero es el Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades. Es usado por los médicos y por los psicólogos y otros de la salud. Y de aquí solo quiero rescatar el concepto que trae el CIE-10 sobre lo que es el trastorno de estrés postraumático. Normalmente todos nosotros cuando aconsejamos o cuando recibimos a alguien en relación terapéutica o de consejería, no necesariamente o pocas veces está justo en medio del evento. Por lo general, la mayoría de los casos ya ha pasado el evento o se trata de eventos prolongados. Entonces, por eso es importante que podamos manejar este concepto rapidito. Es un trastorno que surge como respuesta tardía o diferida. Subrayemos esa condición. Respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación, entre paréntesis, puede ser breve o prolongada, de naturaleza excepcionalmente amenazadora o catastrófica, que causaría malestar generalizado en casi todo el mundo. Por ejemplo, catástrofes naturales o producidas por el hombre, combates, accidentes graves, ser testigo de una muerte violenta, ser víctima de tortura, terrorismo, violación u otro crimen. Me encanta aquí que equipara o coloca en el mismo término una persona que ha sufrido una catástrofe natural o un accidente grave o una persona que ha sufrido una violación. La diferencia es lo mediático. Los accidentes aéreos salen en las noticias y las catástrofes naturales. Las violaciones no. Y la violencia doméstica tampoco.
pero puede y ocasionan el mismo tipo, la misma magnitud de respuesta tardía a ese acontecimiento. Por lo tanto, no hay situación traumática pequeña o más grande. Lo que tenemos son personas que la han atravesado y que necesitan nuestro acompañamiento. Bien, eso es para que manejemos un poquito el tema del CIE-10. El CIE-10 lo pueden buscar en Google y pueden revisar allí todo lo que necesiten para ampliar información. Vamos entonces con evento traumático. Como ya he venido haciendo énfasis desde que empecé y me van a escuchar hacer énfasis hasta que termine la materia. No hablamos de personas traumadas, hablamos de eventos traumáticos. Y lo hacemos por amor a la persona. Lo hacemos para no colocar etiquetas peyorativas en la persona. Incluso lo hacemos para no entorpecer el proceso de sanidad. Porque es más sencillo asumir que pasé por un evento traumático y que lo estoy superando a quitarme la etiqueta de persona traumada. Bien, entonces un evento traumático desde un punto de vista psicológico es una amenaza o un ataque. Y aquí nos vienen unas características. Primero, ocurre de pronto, inesperadamente o fuera de toda norma. Esta parte me gusta porque es muy explicativa. Ocurre de pronto, a veces hay algunos que no siempre ocurren de pronto. Hay algunos que ocurren tan paulatinamente que no llegamos a darnos cuenta al momento de que estamos en una situación traumática. Como cuando una persona es víctima de abuso en la infancia por parte de su padre. Normalmente, este tipo de situaciones no es que un día llega el padre y abusó de la niña, sino que empezó primero por un acercamiento inapropiado, por un tocamiento inapropiado, y esto fue subiendo de nivel hasta que llegó a lo que conocemos como violación. Entonces, es cierto que hay eventos traumáticos que ocurren de pronto, pero quizás aquí lo que más me remite a la explicación es el hecho de que ocurra fuera de toda norma. O sea, es una cosa a lo que uno no le encuentra lógica, pies ni cabeza, como el abuso de su hija, pero es importante que ocurre fuera de toda norma. También hay los que ocurren de pronto y son inesperados. O una segunda característica tiene que ver con que ese evento excede la capacidad que percibe el individuo para poder manejar la amenaza o el ataque. Aquí es importante que veamos algo. Los seres humanos tenemos capacidad para enfrentar situaciones y esa capacidad viene dada por nuestra condición o por nuestra condición, por la forma en que Dios nos hizo, pero también se ve matizada, acentuada o no, por nuestra experiencia de vida. A veces vivimos situaciones que nos potencian la resiliencia, nos van haciendo como, no es que nos hacen más fuertes, sino que nos hacen más inteligentes a cómo gestionar y vivir esas situaciones dolorosas o traumáticas. En cambio, hay otras situaciones que más bien nos hacen sentir que se nos disminuye esa capacidad. Hay cosas que sin duda nos desbordan. Y otra vez hago énfasis en que lo que nos desborda es individual y particular. De pronto, lo que a mí me desborda, a usted no. Y lo que a usted le desborda, a mí no. ¿Qué es importante aquí? Que ese evento excede la capacidad, y voy a esta palabra, que percibe el individuo. Normalmente no estamos conscientes de toda la capacidad que tenemos, pero tenemos una percepción al respecto. Como consejeros, nos corresponde ayudar al individuo a ver cuánta capacidad o a descubrir la capacidad real que tiene de afrontamiento. Y además, cuando caminamos de la mano con el Señor potencia y maximiza nuestra capacidad de afrontamiento. Seguramente usted, como yo, hemos pasado por situaciones que han sido tan difíciles, tan dolorosas, tan inesperadas, tan complicadas, que uno dice, si no hubiese sido por Dios, yo no hubiese sobrevivido. Eso lo vemos generalmente después que pasa la situación. Entonces, una de nuestras funciones en la consejería es
ayudar a la persona a ver o a percibir su capacidad real para manejar el ataque o la amenaza, sabiendo que esa capacidad se ve maximizada y ampliada por la labor y el efecto de Dios en su vida. Pero esto no necesariamente es lo primero que uno dice, pero es lo que uno como consejero sabe, maneja y desde dónde se posiciona. Otra vez, porque si me voy solamente a lo que yo creo que puedo hacer en la persona o exclusivamente a lo que la capacidad de esa persona dé, no siempre vamos a tener los mejores resultados. Pero si llego a la consejería sabiendo que el centro de la consejería o el eje central es Dios y su poder y lo que Dios puede hacer en medio de esa persona, ahí sí salimos ganando. Ahí sí no hay caso complicado. No significa que yo vaya a recibir todos los casos, de eso vamos a hablar más adelante. Significa que yo siempre debo tener la convicción de que la persona va a superar esa situación. Ojo con esto. Si usted como persona no cree que esa persona pueda superar esa situación, por favor, le pido, no le atienda. Remítalo a alguien más. Pero, porque no va a funcionar. Van a pasar 1000 horas de terapia de consejería y no va a funcionar. Porque usted como consejero no cree que la persona pueda salir de eso. Y eso va a permear la relación terapéutica. Entonces, yo tengo que llegar a la consejería sabiendo que la persona lo va a superar, porque Dios la va a ayudar, porque es el poder de Dios el que actúa. Puede ser que yo sea un instrumento en ese proceso o puede ser que no. Y de eso vamos a hablar más adelante. Yo tengo que saber cuáles son mis límites y yo tengo que saberlo y respetarlo. Respetarlo primero por amor al Señor y segundo por amor a la otra persona. Y tercero, por amor y por cuidar mi propia salud mental. Si el caso usted cree que la persona no lo puede superar, no se meta en la relación. Pero además, si usted cree que lo puede superar la persona, pero usted no tiene las herramientas, remítalo. Seamos honestos y responsables con esto. Bien, otra cosa del evento traumático es que perturba los marcos de referencia del individuo y otros esquemas básicos que le sirven para entender y manejarse en el mundo. Esto significa que un evento traumático es algo que me desconfigura, que rompe lo que yo creía, que, como decimos cotidianamente, que me mueve el piso, que todo se me derrumba, todo, ya las cosas no son como yo pensaba que eran. Bueno, estas son ciertas características de evento traumático. Y hay otras palabras que también es importante que sepamos porque las vamos a manejar más adelante. En toda relación, no en toda relación terapéutica, en las relaciones, en la terapia psicológica, básicamente en la clínica, hay dos cosas que son importantes o fundamentales para la elaboración de un diagnóstico. Entre paréntesis, dicho sea de paso, el consejero, el terapeuta, el orientador no hace diagnóstico clínico. Acá en el diplomado no estamos formando psicólogos clínicos ni estamos formando terapeutas. Solo estamos revisando algunas cosas básicas que nos ayuden a ejercer mejor la consejería. Bien, estas dos palabras importantes para cuando se hace un diagnóstico tienen que ver con signo y síntoma. Y eso es familiar a nosotros, a todos los que hemos ido al médico en algún momento. Un signo, entonces, es un elemento directamente observable. Esto significa que es algo que yo puedo medir, que puedo palpar, que puedo cuantificar de alguna forma. Nos puede servir como un indicador fiable a la existencia de un trastorno o de un problema. Es decir, un signo es algo que es perceptible, evidente, que yo, que estoy fuera, que no soy la persona que trae la situación, yo puedo observar y darme cuenta de que la persona tiene, no sé, un temblor en el ojo, que la persona estuvo conmigo toda la consulta y estuvo saltando una pierna. Ese tipo de cosas que son observables.
Ahora, síntoma es lo que la persona refiere que está sintiendo. Y allí nos pone el ejemplo, un ejemplo médico, y es que la fiebre, por ejemplo, es un signo porque yo no la puedo ver o el médico no la puede ver, pero por medio de un instrumento que conocemos como termómetro, nos puede indicar que está en presencia de fiebre o temperatura elevada. Ahora, un síntoma es algo que la persona refiere, que la persona siente, pero que yo no puedo medir, como un dolor de cabeza. No tenemos en medicina nada que sea un dolor de cabezómetro que nos permita ver cómo, cuánto o si está la presencia de un dolor de cabeza. El dolor de cabeza sabemos que existe o el médico sabe que existe porque el paciente le dice, me duele la cabeza. Y el médico lo más que puede decir es dónde te duele, de qué forma es el dolor de cabeza y hacer alguna, deducir algo a partir de eso. Pero no hay ningún instrumento que nos permita medir el dolor de cabeza. Entonces, en aspectos emocionales y psicológicos pasa de la misma forma. Hay signos, hay cosas que yo puedo ver, pero la mayor parte son cosas sintomáticas o cosas que el paciente o la persona, el aconsejado, el que viene a ser orientado, me refiere. Y por eso es tan importante escuchar, para no hacer yo inferencias, sino escuchar qué me dice la persona. Bien, diagnóstico. ¿Qué cosa es un diagnóstico? Que lo nombraba por allí mi amigo, que se me olvidó el nombre. Aquí lo tengo, Yander. Ajá, Yander hablaba de diagnóstico. Entonces, ¿qué es un diagnóstico? Un diagnóstico, dice allí que viene del griego, que ya les dije que no es muy fuerte, y que tiene que ver con el conocimiento a través de. Y allí dice que alude en general al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Aquí las tendencias son como las proyecciones o el pronóstico, que es lo que viene luego. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. Los consejeros o los orientadores no hacemos diagnóstico. Nosotros, por lo menos no hacemos diagnóstico clínico. Nosotros podemos hacer nosotros podemos captar o buscar los elementos que nos permitan configurar cuál es la situación que la persona está atravesando. Y estos elementos, después de que los recopilamos, los interpretamos, porque los seres humanos somos hermenéuticos por naturaleza, pero además es importante hacer la interpretación de lo que el paciente nos refiere, de lo que la persona nos refiere. Pero, ojo y reitero, no hacemos diagnóstico clínico. Nosotros, o sea, a menos que usted tenga una licencia en psicología, en psiquiatría, etcétera, no hacemos diagnóstico clínico. Entonces, lo que hacemos es escuchar a la persona, recoger, ir como armando el rompecabezas y plantearnos el panorama de lo que puede estar atravesando. A ver, hablé de la interpretación y lo reitero porque si nosotros no nos tomamos el tiempo de escuchar a la otra persona y de chequear con la persona qué quiso decir con tal o cual palabra, corremos el riesgo, y lo hacemos de forma automática, de interpretar esa palabra a partir de mi propia experiencia. Todos interpretamos desde nuestra propia experiencia. Entonces, de pronto, la persona me habla de maltrato y yo asumo lo que es maltrato desde mi experiencia, pero yo necesito chequear con esa persona qué es maltrato. Y para eso hay fórmulas, hay maneras, y por ejemplo, cuando tú dices maltrato, ¿te estás refiriendo a qué? Ah, bueno, esto y aquello. Ah, ok. Y ahí estamos, hay un concepto de comunicación que yo amo y es, la comunicación es el arte de colocar los significados en común. Entonces, yo necesito como consejera, como terapeuta, como orientadora, como pastora, los que ejercen el pastorado, yo necesito poner en común mis significados con los de la otra persona para que realmente yo pueda entender lo que la otra persona me está diciendo. Si no, solo voy a hacer una interpretación desde mi punto de vista. Bien, eso en grandes rasgos es el diagnóstico, y el tratamiento
es lo que va a ayudar a que la persona afronte, supere, procese, gestione lo que sea que le haya pasado. El concepto que está acá dice que el tratamiento consiste, nótese esto, consiste en que la persona que busca ayuda, y vuelvo a leer, la persona que busca ayuda ponga en práctica formas eficaces para solucionar, afrontar, manejar, superar, prevenir, etc. Pero es la persona la que va a poner en práctica. Y esto lo vemos todos los días cuando usted y yo vamos al médico y el médico nos manda un tratamiento y nos dice, cómprate acetaminofén, no sé, de 400 miligramos y te vas a tomar uno cada 8 horas. Y yo, Tecris, salgo de ahí, me compro el acetaminofén y me tomo 1 o 2 y no termino nunca el tratamiento. ¿Y qué es lo que digo o qué ocurre normalmente? Que decimos, ese médico no servía mucho. Es que no se me quitó. Ajá, pero te tomaste tratamiento. Bueno, yo me tomé uno, pero es que como me dolió el estómago, después no me lo seguí tomando. Y allí el pobre médico carga con la responsabilidad de mi irresponsabilidad. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que es la persona la que tiene que poner en práctica lo que sea que hayan acordado como tratamiento. No somos nosotros, por lo tanto, no depende de nosotros que la persona sane o no sane. Además, aunque la persona hiciera exactamente lo que yo le digo, el proceso de sanidad depende de Dios, no depende de nosotros. Entonces, aquí es importante esto porque yo tengo como consejero, yo tengo que saber que la persona tiene una responsabilidad, pero no solo tiene una responsabilidad, sino que es protagonista de su proceso de sanidad. Cuando una persona que ha acudido a nosotros en consejería, en consulta, en lo que sea, supera su situación, disminuye su dolor y empieza a funcionar normalmente, el mérito de ese proceso, en primer lugar, es del Señor. Y en segundo lugar, es de la persona y el trabajo que hizo para lograr o para iniciar su sanidad. Y por allá, en tercer lugar, bueno, algo hicimos nosotros, pero el protagonismo no lo tenemos nosotros. Así que a veces usamos ese término consejero orientador, así usted tenga 200 doctorados, el proceso de sanidad depende de Dios y de que la persona haga su tratamiento. Y aquí, ya para finalizar y para no aburrirles más, es una cosa que necesitamos tener sobre la mesa para estar claros y tiene que ver con esa integralidad del ser humano. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como ya les dije desde que empecé, trabajamos con seres humanos. Y yo necesito, como consejero, saber qué es el ser humano y de qué forma, de qué se compone. Allí al lado izquierdo de la pantalla, en forma de aspirina, hay un gráfico que nos muestra el ser humano tripartito, que es lo que comúnmente nos han enseñado. Y es algo desde lo cual yo, Tecris, me posiciono, y es con ese concepto de que el ser humano tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Entendiendo alma como en su definición original del griego, que es psique, y que la traducción más cercana, o lo más allegado, tiene que ver con la mente. Entonces, tenemos un espíritu, un cuerpo y una mente. Espíritu, cuerpo, mente. O alma. Lo que estoy con lo que no comulgo de ese gráfico es con esas 3 divisiones que hay allí. Porque si yo asumo que somos cuerpo, alma y espíritu, y que esas son 3 entidades separadas, y que no tienen vinculación ni relación ninguna, pobremente puedo yo ejercer la consejería desde allí. Entonces yo necesito entender y posicionarme en una situación distinta. Y es, por eso puse más grande en la lámina, esta otra cosa que es como una rueda grandota, y es el hecho de que cuerpo, alma y espíritu están interrelacionados, que se influyen mutuamente, que lo que pasa en el cuerpo tiene repercusión en el espíritu y en el alma,
pero lo que pasa en el alma tiene repercusión en el cuerpo, en el espíritu, y lo que pasa en el espíritu tiene repercusión en todo. Entonces, si bien es cierto, la centralidad del ser tiene que ver con el espíritu influye a las demás áreas, pero las demás áreas influyen también al espíritu. Así que, por lo menos desde mi posición, la consejería tiene que manejar estos términos de esta forma, porque muchas veces la primera manera en que yo puedo ayudar a una persona es dándole ciertas instrucciones precisas para que haga algo con su cuerpo. Tal cosa, qué sé yo, una cosa sencilla, toma agua. Entonces, ¿pero por qué es importante el agua? Bueno, porque el agua me hidrata y resulta que mi cerebro necesita hidratación. Cuando estamos deshidratados, no pensamos bien, no analizamos bien y no tomamos buenas decisiones. Por eso necesitamos tomar agua, pero el agua es una cosa mecánica, física y en mi cuerpo, pero tiene repercusión en mi cerebro, que a su vez tiene repercusión en mi mente, que a la vez influye en mi espíritu. Y lo contrario también es cierto. Cuando hacemos algo específico con el espíritu, tiene repercusión en las otras áreas. Cuando hacemos algo específico con la mente, tiene repercusión en las otras dos áreas. Esto da para largo y es un tema que me apasiona y me puedo comer todo el tiempo del mundo. Por lo tanto, cierro la presentación y cierro la boca y dejo el espacio a preguntas, comentarios y aclaraciones. De nuevo, si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, puede levantar la manito. Adelante, Ángela. Hola, saludos a todos. Un placer, Cris. La pregunta, creo que son dos preguntas. Una es cuando hablas de la definición de tratamiento. Decía que consiste en que la persona que busca ayuda, ahí me quedo en eso, en la persona que busca ayuda. La pregunta es la siguiente, ¿cómo hacer o cómo ayudar a una persona que uno reconoce que está experimentando un evento traumático o ha experimentado un evento traumático, pero esta persona no lo reconoce? Se niega a hacerlo por temor, no sé. Y el entorno, hay personas que lo reconocen, en el entorno hablo de la familia, pero hay otros que no, que igual se niegan. Entonces, ¿cómo ayudar a esta persona, verdad? Y la segunda pregunta es, una vez que esta persona decida, diga sí, necesito ayuda, ¿a quién, cómo identificar a quién referir? O sea, ¿a dónde referir? ¿A un psicólogo o a un psiquiatra? ¿Sí? Porque son dos áreas, aunque se relacionan, pero son totalmente, creo que cada una tiene su especialidad. Entonces, esas son mis dos preguntas. Perfecto. Gracias, Ángela, y súper importantes tus preguntas. La primera cosa, una cosa que yo aprendí en la universidad, y creo que me lo enseñan como en el primero o segundo semestre. No podemos ayudar a alguien que no sabe que necesita ayuda. O sea, el que la persona no reconozca ya es una limitante suficiente para que la ayuda no fluya. Entonces, si se puede hacer algo para que la persona se dé cuenta o vea que está en una situación en la que necesita ayuda, perfecto. Pero mientras eso no ocurra, nada o muy poco podemos hacer nosotros. Podemos acompañar, podemos orar básicamente y pedirle a Dios que le permita llegar a un punto de su situación en que se dé cuenta que necesita ayuda. Pero mientras eso no pasa, sobre todo hablando de personas adultas, muy poco podemos hacer por la persona. De hecho, en psicología se dice que yo no puedo ir y ofrecerte un servicio o ayudarte X, porque eso es vulnerar
tu individualidad, tus derechos, etc. La única forma en la que yo como psicólogo puedo intervenir en una situación donde no me han llamado es cuando la vida de la persona está en peligro o la vida de alguien más. Solo en ese momento yo puedo pasarle por encima esas cosas. De resto, yo tengo que esperar, orar o lo que sea para que la persona se dé cuenta que necesita ayuda y la busque. Si no, no hay manera. Ahora, ¿a dónde referir? Eso, y estableces la distinción, muy buena por cierto, entre psiquiatra y psicólogo. Una cosa importante, un psiquiatra es un médico que tiene formación médica, que conoce de farmacología, de fisiología, de todas esas cosas, y que luego ha hecho un posgrado, una especialización en psiquiatría. En cambio, un psicólogo es alguien que estudió psicología, que si bien es cierto, en algunos pensos, en algunas carreras, en mi caso, por ejemplo, se ve la parte fisiológica, se ven los cuerpos, la cosa, etcétera, pero no tenemos formación médica. Si la persona necesita, por ejemplo, un tema de medicación, de que necesita X o Y, es un psiquiatra lo indicado. Yo no sé, no estoy segura si es así en todos los países, pero por lo menos sé que en Venezuela, que es donde me formé, el psicólogo no medica. El psicólogo no tiene formación médica y no puede ¿cómo se llama? Indicar pastillas ni medicamentos. Y peor, la gente que no ha cursado ningún estudio, sino que a mi mamá le funcionó para dormir esta pastilla y yo te la paso a ti para dormir. O sea, eso es lo peor en la vida. Entonces, el psiquiatra tiene la facultad de medicar, el psicólogo no. Y depende de la información que puedas haber obtenido de la persona. Más allá de que estés segura a dónde remitirlo, yo creo que lo primero es estar seguro de si puedo o no yo lidiar con esa situación. Si no puedo, si excede mi capacidad, lo remito. Lo peor que puede pasar es que lo haya remitido a un psicólogo y el psicólogo luego lo mande al psiquiatra. O al contrario, que lo haya remitido al psiquiatra y el psiquiatra lo remita al psicólogo. Pero ya ahí libré mi responsabilidad. Porque irresponsable es quedarme manejando un caso que no puedo y que a la larga voy a afectar a la persona, a su familia y mi propia vida. Entonces, bueno, por ahí más o menos la respuesta, Andrea. A ver, no vi el orden, pero José Díaz quiere preguntar. No vi si fue primero él que Luz, pero le voy a dar el paso a José primero. ¿Se me escucha? Sí. Muy bien, gracias, sí. Yo quería que me aclaren el concepto que estaban hablando sobre alma, espíritu y cuerpo, ¿no? Porque en la RAE está hablando que solamente es da a entender que solamente tendríamos cuerpo y espíritu, pero en Génesis 2:5 nos está diciendo, y el Señor, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahí no está hablando solamente de cuerpo y espíritu, porque Dios es espíritu y Él siente, piensa, Él se alegra, se entristece. Entonces, pero luego no dijiste tú que en el círculo que habías indicado que el ser humano estaba con cuerpo, alma y espíritu. Eso entonces parece ahí que hubiera una discrepancia entre lo que nos dice la palabra de Dios y lo que dice la psicología, ¿no? Entonces quisiera por favor aclarar ese concepto, para tenerlo más claro. Perfecto, mi hermano, y gracias por la pregunta. A ver, la discrepancia que yo presenté es entre pensar que son tres partes diferenciadas y que no se relacionan, y en cambio el otro gráfico nos mostraba que hay las mismas tres partes, pero que se relacionan una con la otra. Los dos gráficos tienen las mismas tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Y es lo que yo, Tecris, he aprendido de la Biblia. Yo entiendo que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. La diferencia en los gráficos es que hay personas o posturas que piensan que estas tres partes no tienen nada que ver una con la otra y que yo puedo hacer cosas espirituales sin que mi cuerpo se vea afectado, o que yo puedo hacer cosas con mi cuerpo sin que mi espíritu o mi mente se vean afectados. Esa es una postura. La otra postura es que hay esas mismas tres partes, pero que están permanentemente
interrelacionadas, que son indivisibles hasta el momento de nuestra muerte. Eso es lo que yo pienso y desde donde me posiciono para la consejería. Reitero, pero en las dos gráficas están las tres partes, cuerpo, alma y espíritu. No sé si con esto me expliqué mejor, hermano José. Muy bien, gracias. Y Luz, ya para terminar. Muchas gracias. Buenas tardes, feliz año para todos y gracias a Dios que estamos de nuevo. Cris, muy interesante lo que nos has dicho. Yo solamente quiero decir que nadie puede ser ayudado si no pide ayuda. A veces nuestro corazón se duele por ver a alguien y quisiéramos pues arrastrarlo a una consejería, a una sesión psicológica, alguna ayuda, pero no se puede. Gracias a Dios por el recurso de la oración, ¿verdad? Que nos ayuda para poder lograr que alguien necesitado abra los ojos y se vea a sí mismo y entonces pida ayuda. Solamente eso rápidamente porque sé que estás limitada. Muchas gracias. Gracias, Luz, muy amable y tal cual. Ese es el recurso por excelencia, la oración y permitir o pedirle a Dios que le abra los ojos, que lo confronte, que le ayude a buscar ayuda. Gracias. Pero pensemos también que nosotros mismos a veces nos cuesta tanto buscar ayuda, pero ahí les dejo eso para reflexión en la semana. Ok, creo que hasta aquí es el tiempo, creo que ya cubrimos lo que estaba pautado y revisamos todas las diapositivas. Comentarios, preguntas, dudas, aportes, etcétera, en los foros, en la plataforma y con todo gusto voy a estar allí para responder y atender y para que, como les dije, juntos construyamos el conocimiento de forma colectiva de esta materia. Así que Dios les bendiga y dejo a Leticia con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tener un receso de 10 minutos y vamos a retomar con un nuevo curso, Crisis y Resolución de la Violencia Familiar. Y quiero dejarles esta pregunta para que vayan reflexionando.